Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Para el pecado de adulterio se requiere una acción decidida. Y es por eso que el Señor dice que si el ojo derecho, el principal, en un contexto figurado en hebreo, es la causa que conduce a la caída, sácalo y échalo de ti. Literalmente, arráncalo de cuajo. Note que la expresión es bien enfática e hiperbólica, ya que el modo de los dos verbos, en auristo de imperativo, en voz activa, es en el texto griego, está indicando una acción drástica y también decidida. El modo de entenderse, el remedio contra el pecado, no puede ser literal, ya que el Señor no está recomendando ni justificando la mutilación del cuerpo. Podría desmenuzarse todo el cuerpo, pero el corazón seguiría igual de perverso. Por tanto, la enseñanza debe de entenderse como una demanda que elimine de la vida todo aquello que pueda servir de instrumento a la tentación. Jesús dice que una mirada puede ser ocasión de caer, en el sentido de poner una trampa. Y no hay nada en el cuerpo con mayor valor que los ojos, pero nada puede superar en valor el riesgo que supone caer en la práctica de este pecado. Jesús está enseñando que no hay nada, por mucho valor que represente, que no deba de ser desechado para evitar la práctica de un pecado que impide vivir santamente según lo que Dios desea para sus hijos, ya que no se trata de la mutilación de un miembro, sino del control que debe de ejercerse sobre el mismo. Los estímulos externos que entran por medio de los ojos pueden conducir a apetitos perversos. Evitar cierta lectura, presenciar algunos espectáculos, dejar de ver ciertos programas en el cine o en la televisión, marcadamente inmorales, que incitan a perversidades, es una forma muy práctica de sacar el ojo. Jesús está demandando una acción directa y eficaz contra cualquier cosa que conduzca a una práctica pecaminosa. Y la razón para una actuación tan decidida se basa en las consecuencias que puede traer en el futuro, ya que es mejor perder algo importante porque es ventajoso para ti que sea destruido uno de tus miembros, que perder la vida definitivamente, y no que tu cuerpo sea echado en el infierno. Note que el pecado es altamente destructivo, de modo que el Señor dice que es mejor andar amputado por la vida que perder la vida a causa del pecado. La referencia que Cristo hace al infierno puede desviar la atención de alguno para considerar la enseñanza como dirigida a no creyentes. Pero no cabe duda que en el entorno del Señor había muchos religiosos que no confiaban en la justicia de Dios, sino en la suya propia, y cuyas obras correspondían a quien no han nacido de nuevo. Tampoco no es menos cierto que en la Iglesia hay también algunos que pasan por ser creyentes, pero que nunca han creído verdaderamente en el Señor como su Salvador personal, ya que éstos practican el pecado ocultamente, para no descubrir su hipocresía, y para ellos
es la advertencia más directa. La práctica habitual del pecado es una evidencia de no haber nacido de nuevo, porque quien ha sido salvo no practica el pecado. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sin embargo, también es necesario entender que un creyente no puede perder su salvación, ya que la gracia que sustenta la salvación garantiza para el salvo la seguridad eterna. Romanos capítulo 8 y versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero sin embargo, una acción pecaminosa mantenida puede tener como consecuencia la pérdida de la vida física por disciplina divina. De ese modo, y genéricamente, el apóstol Juan habla de pecado que conduce a muerte. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 16, dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Una de esas consecuencias puede producirse por un pecado de inmoralidad, cometido conscientemente y voluntariamente. La primera carta a los Corintios, capítulo 5, y los versículos 4 y 5, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. La mentira puede acarrear un juicio semejante, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 5 y versículo 1 en adelante, donde está hablando de Ananías y Zafira. La división en la iglesia acarrearon el juicio de muerte física sobre algunos. La primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 30 dice: por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Es por eso que el creyente debe de prestar atención al pecado voluntario, sobre el que hay una solemne advertencia. En Hebreos, capítulo 10, los versículos 26 al 31, dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Continúa ahora con el versículo 30, donde dice: y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Para enfatizar la enseñanza, Jesús puso un nuevo ejemplo. Note que la estructura gramatical del versículo es idéntica a la anterior, ya que del ojo pasa a la mano, del miembro que genera el deseo por medio de la vista, al que produce la
acción. El ojo codicia y la mano ejecuta el deseo codicioso. Así fue el caso de David, que primero vio la mujer de Urías y luego codició aquella mujer y finalmente tomó la mujer. El segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2, dice: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y también el mismo capítulo 11, pero el versículo 4 dice: Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Note que la mano derecha es figura de poder, lo que representa la fortaleza de acción. En este ejemplo, el Señor está afirmando que aún lo más importante y vital para el hombre debe de ser desechado si representa una forma potencial para pecar. El profesor Hendriksen comenta sobre esto y dice lo siguiente: la cirugía debe de ser radical. En este mismo momento y sin ninguna vacilación, hay que quemar el libro ceno, destruir el cuadro escandaloso, condenar la película destructora del alma, cortar el lazo social muy íntimo pero siniestro y descartar los hábitos pecaminosos. En la lucha contra el pecado, el creyente debe pelear con valor e intensamente, ya que, dando golpes al aire, no sirve. La primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 27 dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. La conclusión de Jesús está recalcando la enseñanza anterior y justifica la acción drástica necesaria para evitar el pecado, siempre teniendo en cuenta el lenguaje figurado de e hiperbólico que está usando el Señor en su instrucción en el versículo 29. Y tiempo después escribiría el apóstol Pablo como un comentario a esta enseñanza, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7 y versículo 1, donde dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Téngase en cuenta que la vida de santidad no es una opción, sino la forma natural de vida para el creyente regenerado. La santidad alcanza y comprende todos los momentos, circunstancias y formas de la vida cristiana. El creyente no es santo por imposición, ni tan siquiera por convicción, sino por comunión con Cristo. En Él tiene una nueva posición y en Él tiene la capacidad para ser santo, es decir, separado totalmente del mundo para Dios. Cuando se habla de relación con Cristo, no debe de entenderse como una experiencia puntual o como algo que afecta ciertas facetas de la vida cristiana, sino como la vida en sí misma. Es por eso que Pablo afirma que para él el vivir es Cristo. De manera que la razón de vida, la forma de vida y la esperanza de vida es Cristo mismo. Como quiera que Él es santo, así también quien vive su vida en Él es santo por comunión de vida. De ahí la imperiosa necesidad de entender que la vida cristiana no es asunto de religión, ni de normativa moral, sino de comunión con Cristo. El Espíritu Santo reproduce a Jesús en el creyente, para que sea en todo semejante a Él
cumpliendo así el propósito del Padre. Romanos, capítulo 8 y versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La santidad de Jesús se hace experiencia de vida en quien se deja conducir por el Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 5 y versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ya que sólo así se puede distanciar de la experiencia de vida en la carne, propia por otro lado, del no regenerado que produce obras contrarias a la voluntad de Dios. Y tengas en cuenta que sólo se es santo cuando se vive a Cristo. Continúo ahora con el versículo 31, donde dice: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. El Señor tomó un nuevo mandamiento de la ley para dar el profundo contraste entre la enseñanza tradicional y lo que era el pensamiento de Dios en un tema de capital importancia para la estabilidad familiar. La referencia utilizada por el Señor está tomada de la permisión que Moisés estableció para la disolución en determinadas circunstancias de un matrimonio, como señala en Deuteronomios capítulo 24, los versículos 1 al 4. Y el Señor recuerda a los creyentes que cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de repudio. La enseñanza está ligada con lo que antecede, es decir, con el pecado de adulterio. Ya se ha considerado algo sobre la doctrina bíblica del matrimonio, pero sin embargo, es necesario tener presente que el matrimonio es una institución indisoluble, según el propósito y pensamiento de Dios. Génesis capítulo 2 y versículo 24. El mismo Señor confirmó con sus palabras la determinación divina para el matrimonio, cuando dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Marcos capítulo 10, versículo 9. Y la enseñanza general del Nuevo Testamento confirma la doctrina. En Romanos capítulo 7, versículo 2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El divorcio o repudio, en este caso, es un acto de rebeldía y oposición al plan divino, ya que toda oposición del hombre a Dios y su obra constituye un pecado de soberbia y arrogancia. La ruptura matrimonial es también el quebrantamiento del pacto sagrado sobre el que se sustenta, equivalente a un juramento hecho delante de Dios, por cuanto el matrimonio se le llama pacto con Dios. Proverbios capítulo 2 y versículo 17. La acción contra la unidad matrimonial hace que Dios se sitúe como testigo de cargo contra el responsable de esa acción. Malaquías, capítulo 2 y versículo 14 dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Note que Dios mismo toma a su cargo la defensa de la causa del inocente conforme a su promesa, como también señala el Salmo 37 y los versículos 5 y 6. Debe de tenerse en cuenta que el tiempo de Dios no es el tiempo de los hombres, pero siempre actúa a favor del inocente conforme a su compromiso. Por eso dice el profeta que Jehová es tardo para la ira
y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum, capítulo 1 y versículo 3. El causante del acto contra el matrimonio se posiciona bajo maldición divina por quebrantar un juramento hecho delante de Dios. Hebreos capítulo 10 y los versículos 30 y 31. El repudio, lo que en la práctica es como un divorcio para el tiempo actual, está regulado en la ley, como señala Deuteronomios capítulo 24 y los versículos 1 al 4. También es interesante notar que no aparece en la primera exposición de la ley, sino en la segunda, ya que algunos entienden que esta regulación legal sobre el repudio obedecía al hecho de que a la entrega de Israel en Canaán, algunos traían consigo desde Egipto mujeres que no eran de Israel. También debe de tenerse en cuenta, antes de hacer tales afirmaciones, que la prohibición expresa de no contraer matrimonio con mujeres extranjeras se refiere taxativamente a mujeres cananeas. Y note que varios hombres de Dios se casaron con mujeres que no eran de Israel, como ocurrió, por ejemplo, con el mismo Moisés. Por otro lado, la misma regulación legal permitía a la repudiada contraer nuevo matrimonio con otro hombre, por supuesto, en la circunstancia en que se establece la normativa legal y en el tiempo cuando se hace. Se supone que tenía que ser con otro israelita. Por otro lado, la idea de haber sido una situación inmediata a la entrada en Canaán no coincide con la prohibición establecida para los sacerdotes de no casarse con una repudiada que aparece en Levíticos capítulo 21 y versículo 7. Y esto muestra la evidencia que la práctica era conocida antes del tiempo próximo a la entrada en Canaán. En el libro de Números se mencionan dos clases de mujeres libres de la ley del matrimonio. Una era la viuda y otra la repudiada. Números capítulo 30, versículo 9. Y esto es una muestra bien evidente de que el repudio ya se conocía durante el tiempo de la peregrinación por el desierto. Pero la dificultad más seria está en determinar el significado de la concesión dada por Moisés para el repudio, cuando el marido encontrase en su esposa algo que no le agradase. Deuteronomios capítulo 24, versículo 1. Indudablemente no podía tratarse de un adulterio descubierto por el marido, por cuanto la ley establecía la pena de muerte para ambos, el adúltero y la adúltera. Deuteronomios capítulo 22 y versículo 22. La expresión tiene que ver con algo que, por su condición, resulta repulsivo e impide la convivencia. Y esto aparece solo 3 veces en el Antiguo Testamento, ya que la primera tiene que ver con excrementos mayores que debían de cubrirse de tierra, traducido generalmente como cosa inmunda. Deuteronomios capítulo 23 y versículo 14. La segunda vez era en el caso del repudio. Deuteronomios capítulo 24 versículo 1. Y la tercera, en la relación con acciones que resultaban repulsivas, como era transportar prisioneros desnudos y descalzos, exhibiendo sus intimidades, donde suele traducirse como vergüenza. Isaías, capítulo 20, versículo 4, dice: Así, llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportará de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos,
y descubiertas las nargas para vergüenza de Egipto. La dogmática teología de alguna iglesia hace que sus teólogos sugieran que la regulación de Moisés tiene que ver con matrimonios en parentesco próximo, prohibidos también por la ley, Levíticos capítulo 18. Pero ciertamente cada uno de aquellos casos tenía una pena legalmente establecida, por lo que no es posible aplicar esta eximente en semejante caso, ya que es prácticamente imposible determinar con plena seguridad cuál era la eximente a la que se refiere Moisés para conceder la carta de repudio. Pero lo que es evidente es que Moisés se encontró con un problema que no había sido regulado antes y, como líder del pueblo, actuaba sin quebrantar ninguna normativa legal, recibiendo sin duda el respaldo de Dios. Para ello reguló la posibilidad de disolver un matrimonio mediante la carta de repudio. Aunque esto no formaba parte del pensamiento de Dios cuando instituyó el matrimonio. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, ante lo anteriormente dicho en la palabra de Dios, podemos notar que se necesita a un Salvador y que este pasaje debe de impulsarle a cualquier oyente a que se acerque a la cruz de Cristo y lo haga para alcanzar su misericordia, ya que es entonces cuando honra al Señor. Realmente, acercarse a Jesucristo, confesando sus pecados y arrepintiéndose de ellos, es guardar la ley cuando tú reconoces sinceramente que no eres capaz de cumplirla con tus propias fuerzas, aunque lo hayas intentado multitud de veces. Y es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú vengas a Jesucristo. Él ya no está clavado en una cruz, sino que resucitó de entre los muertos. Y Jesús vive, y Él puede darte, por medio de la fe depositada en Él, salvación y vida eterna. Por ello, te animo en este momento a que hagas una sencilla y fácil oración. Si así lo crees, ora conmigo y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti. Te quiero pedir perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Deseo comenzar una vida de respeto hacia ti y honrarte con mi vida desde ahora en adelante. Prometo leer tu palabra y serte fiel. Ayúdame. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.